Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva comparativa del AMD Ryzen 5 frente a la placa base Mini ITX que hemos visto en los capítulos anteriores en el canal. Hace apenas unas semanas habíamos visto la placa base Ergin con procesador de ordenador portátil i5 11500H. Bueno, habéis puesto en los comentarios que qué tal o qué opción podría ser mejor, si el combo chino, procesador de ordenador portátil, placa base incluida, o un Ryzen 5 tradicional con una placa base normal y corriente que más o menos estarían igual de precio. Ya habíamos visto que las placas base Mini ITX son bastante más caras que las placas base normales ATX. Aquí estáis viendo en la imagen como la placa base Mini ITX en el caso del Ryzen 5 sube bastante de precio, 117 euros esta gigabyte frente a los 170 euros de la Ergin, sumándole esos 9 euros que te cuestan las aduanas. Es cierto que también las hay más caras y más baratas si nos vamos a las placas base ATX. Ojo que esos 193 es placa base ATX. Las memorias que vamos a utilizar en ambas placas base van a ser estas, 3200 DDR4, 32 GB, estas Keystone Fury. La verdad es que ahora están algo más baratas que cuando yo las compré. Bueno, vamos a ver las diferencias que hay a primera vista entre estos dos procesadores, el Ryzen 5 y el Intel i5, y la vamos a ver, sobre todo la diferencia más principal es en la frecuencia base. Como podéis ver ahí, el AMD tiene mayor frecuencia base que este Intel i5. Ahí podéis ver la diferencia de velocidad de frecuencia base y también cómo es algo diferente también la caché L1, L2 y L3. L1 y L2 es algo mayor en el i5, sin embargo la L3 es mayor en el Ryzen 5. Bueno, los dos procesadores cuentan con 6 núcleos 12 hilos que son más que suficientes para jugar y para hacer cualquier cosa de nuestro día a día, así que ahí no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, pues vamos con los primeros resultados que nos va a dar CPU-Z, a ver qué es lo que pasa, cuál de los dos obtiene mayores puntuaciones. Y bueno, como podéis ver, esa mayor frecuencia base pues otorga la victoria, por así decirlo, aunque no es muy grande, al Ryzen 5 5600G. Si es cierto que en un solo núcleo están muy igualados, estando un poquito por encima el Intel i5 11500H debido a esa frecuencia turbo en un solo núcleo que es un poquito mayor que la del Ryzen. Bueno, si nos fijamos ahora en los resultados que nos da Cinebench, como podéis ver, el Ryzen 5 está por encima de este Intel Core i5, pero recordar que estamos hablando de procesadores completamente diferentes. Procesador de escritorio VS, procesador de ordenador portátil, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y aquí como podéis ver, pues prácticamente lo mismo. El Ryzen 5 está un poquito por encima del Intel Core i5 de ordenador portátil, pero prácticamente con los mismos resultados. Acordaros de que estas BIOS están modificadas para sacar mucho mayor rendimiento que le sacaríamos si este procesador está puesto en una placa base con una refrigeración de ordenador portátil. Con esto quiero decir que si compramos un ordenador portátil con este procesador, el 11500H, no vamos a conseguir las mismas puntuaciones ni el mismo rendimiento. Y el problema va a estar en la disipación, se va a calentar demasiado y no va a obtener el mismo rendimiento. Bueno, pues vamos con otra comparativa, con el test Usen Benchmark, vamos a ver qué nos dice y como podemos ver prácticamente ocurre lo mismo, muy iguales, pero el Ryzen 5 está un poquito superior al Intel Core i5, como podéis ver ahí, tanto en juegos como en escritorio, como en estación de trabajo, está un poquito por encima y eso es debido también al procesador. Ahí podéis ver el procesador cómo trabaja mejor este AMD Ryzen 5 5600G. Si lo comparamos ahora a la tarjeta gráfica, pues vamos a ver que más o menos obtienen los mismos resultados, con lo cual estaría indicando que saca el mismo rendimiento a la tarjeta gráfica. Ahí podéis ver también una curiosidad, las latencias de estos dos placas base, cómo es mejor la latencia en el Intel Core i5 que en el Ryzen 5, es un poquito mejor. Bueno, pues vamos con otra comparativa con este programa, Geekbench versión 6. La verdad es que está bastante bien porque tiene una base de datos que podemos buscar el procesador y hacer una comparativa. También evidentemente lo podemos hacer con nuestro propio ordenador
y no va a haber ningún tipo de problema. Incluso podemos poner varios para hacer la comparativa como estamos haciendo ahora. Ahí podéis ver las dos placas base que vamos a comparar, los dos procesadores que estamos comparando, el Ryzen 5 5600G con el i5 11500H, y nos dice los núcleos, los hilos, el ID del procesador, en fin, nos dice bastantes cosas que podemos ver evidentemente también de otras maneras. Bueno, pues empezamos con la comparativa y podéis ver Single Core Performance. Y bueno, los que está en azul es del Ryzen, y en gris de la placa base Mini ITX China, la Ergin. Bueno, como podéis ver, compara bastantes cosas. En verde, cuando es el tanto por ciento en verde, quiere decir que está bastante mejor. Y sin embargo, cuando es la placa base Ergin que está en gris, cuando es mejor que la Asus o que el Ryzen, pues nos lo pone ahí en tanto por ciento es en color rojo. Bueno, no sé, al que le interese puede pausar el vídeo y fijarse en lo que más, no sé, si tiene alguna atención por algo, pues bueno, pausa el vídeo y así lo puede ver un poquito más despacio. No vamos a estar comentándolo todo porque es que, fijaros, tiene infinidad de apartados donde hace ahí las comparativas. La verdad es que está bastante bien. Bueno, pues vamos ahora con la comparativa de Furmark, y lo que podéis ver pues prácticamente es lo esperado. Prácticamente sacan los mismos resultados, tanto en 4K, en 1440p y también en 1080p, pues los resultados son prácticamente muy similares. Un fotograma mayor saca el Intel Core i5, pero bueno, luego vamos a ver si eso es cierto o no. Bueno, vamos a entrar ahora en el apartado del consumo energético. Como podéis ver ahí, el Intel Core i5 de procesador de ordenador portátil, 44 vatios, 45 vatios de consumo. Cuando está prácticamente sin trabajo, ahí en reposo, estamos escribiendo un Word o estamos leyendo alguna noticia, pues eso es lo que va a consumir. Cuando ponemos a tope la CPU, 4.2 GHz, pues como máximo va a consumir 112 vatios, no va a pasar de ahí 112 vatios cuando está a tope. ¿Qué pasa si le metemos la tarjeta gráfica y todo a tope? Pues como máximo va a tener un consumo de 380 vatios. Vamos a comparar estos valores con el Ryzen 5 5600 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues prácticamente muy parecido, 5 o 6 vatios va a consumir más cuando está el ordenador prácticamente en reposo, cuando estamos haciendo un Word, cuando estamos leyendo algo, una tabla en Excel que apenas tiene trabajo, pues eso es lo que nos va a consumir. Si le hacemos un estrés CPU a 4.45 GHz, que es el tope, pues vamos a tener un consumo de 120 vatios, apenas 10 vatios menos que la placa base de ordenador portátil. Cuesta creerlo, pero es así. Ya os lo hemos comentado, que las BIOS están modificadas para sacar el máximo rendimiento posible a este procesador de ordenador portátil, cosa que no lo va a hacer si estuviera en un ordenador portátil. Bueno, ahí veis 412 cuando está a tope frente a los 380, prácticamente los mismos resultados. Mira, vamos a hacer ahora otra prueba, un test real. Vamos a exportar dos trocitos de vídeo, vamos a hacerlo a cámara rápida para tardar lo menos posible y vamos a ver cómo se comportan. Vamos a exportarlo a 1080p con el perfil, con ese perfil que pone ahí para YouTube, y nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí podemos observar cómo está trabajando perfectamente este i5, prácticamente no hay dientes de sierra, 100% de uso de CPU y a una velocidad de 4,15, 420 GHz. Yo lo he visto bastante bien, no hay esas caídas de gigahercios, esos, o que pueda haber un consumo excesivo, un estrangulamiento térmico por parte del procesador, pero nada más lejos de la realidad, que funciona bastante bien. Bueno, 9 minutos 15 segundos. Vamos a probar ahora con el Ryzen 5, igual, vamos a utilizar los mismos vídeos y todo igual. Y lo primero que nos llama la atención, como podéis ver en la imagen, son los dientes de sierra tan pronunciados que están en el Ryzen. No llega al 100% de uso de CPU. Ahí lo podéis ver, 89, 90... No sé, no muy bien el motivo por el cual no se pone al 100%. Pero ojo con esto, porque esto no quiere decir que vaya a tardar más, sino todo lo contrario. A mí lo he vuelto a repetir, lo he vuelto a hacer y 8 minutos 56 segundos. Casi 20 segundos de diferencia, pero bueno, un empate técnico, porque 20 segundos prácticamente no es nada. Bueno, pues venga, vamos a pasar ya a los juegos. Vamos a jugar
en todos los juegos que en gráficos altos, vamos a poner gráficos altos, 1080p con la tarjeta gráfica que hemos dicho, la RX 6750 XT, y vamos a jugar a 1080p. No sé, si a alguien le interesa, podemos también grabar a 1440p o a 4K, pero bueno, yo creo que para jugar el 1080p está bastante bien, aunque si tenemos un monitor que soporte 1440p, pues mejor que mejor. Mira, vamos ahora con Warzone. Me habéis puesto en los comentarios que actualizar a Warzone 2, o eso entendí yo, y así que nada, esto es lo que he podido encontrar. Y vamos a ver qué tal trabaja en ambas plataformas el Ryzen 5 y esta Ergin i5 C1500H. Bueno, como podéis ver ahí, prácticamente los fotogramas no son iguales. Fijaros, el Ryzen parece que está un poquito por encima. Ahora se igualan. En cuanto hablas, macho, se igualan. Es que es matemático. En cuanto dices que uno está mejor que el otro de forma abultada, de seguida cambian las cosas. Bueno, vamos a ver aquí en caída. Ha bajado bastante, ambas plataformas han bajado, han caído bastante, pero bueno, se mantienen ahí, en torno a los 100 fotogramas, una media de 111 y una media de 116 para el Ryzen, prácticamente muy parecidos. Nos vamos a fijar también en el uso de CPU, muy importante el uso de CPU y el consumo de CPU, sobre todo a lo largo de todos los vídeos, para ver qué diferencias notables hay, porque puede ser que en fotogramas no haya mucha diferencia, pero sin embargo en el uso, el tanto por ciento de uso de CPU sí que va a haber diferencias. Puede haber algunos instantes, si nos fijamos en el tanto por ciento de uso en el i5, como está rozando el 75%, la barrera de esa peligrosa barrera del 80% de uso, de tanto por ciento de uso de CPU, que no sé, puede llegar a generarle cuello de botella. Pero vamos, no sé, justo va a estar ahí en algunas partes del juego, ya lo veremos también luego en Cyberpunk, como roza prácticamente ese cuello de botella que le va a generar la tarjeta gráfica. No me atrevería a decir que le genera cuello de botella porque trabaja bastante bien. Sin embargo, el Ryzen, como podéis ver, está ahí en un 47, un 50% de uso de CPU. Se encuentra trabajando mucho más a gusto que este Intel Core i5. Otra cosa que nos vamos a fijar y voy a dar respuesta es la temperatura, la CPU del Ryzen. Fijaros, 82 grados centígrados, nada que ver con la del i5, y esto es porque estamos utilizando el disipador que viene de serie del Ryzen, y si lo comparamos con la líquida del Intel Core, pues evidentemente es bastante peor, refrigera mejor la líquida. Bueno, vamos ahora con Cyberpunk, como estábamos comentando, a ver si se acerca a esa barrera, esa peligrosa barrera del 80% de uso de CPU. Bueno, estamos en la ciudad de Cyberpunk, como me habéis puesto en los comentarios, que es donde más tanto por ciento usa de CPU, que es donde más exprime a la CPU. Ahí lo podéis ver, un 74, 75, 76, 77% de uso de CPU, es bastante elevado en el Intel Core i5. Sin embargo, el Ryzen, vuelvo a repetir, está trabajando muy a gusto. Fijaros, un 50% de uso, un 53% sube ahora, nada que ver con el Intel Core i5. Si nos fijamos en los fotogramas, pues prácticamente similares. Sí es cierto que a veces hay algún altibajo del Intel i5, tanto del Ryzen también, pero bueno, se muestran bastante bien. El tiempo de respuesta es bastante grande, fijaros, 13 milisegundos, es bastante elevado el tiempo de respuesta que está teniendo en este juego, pero bueno, ya lo ponéis en los comentarios, que es un juego que exige bastante, y bueno, no es que lo mueva mal, porque no lo mueve mal, 80 fotogramas está bastante bien para lo que es el precio que tiene y la tarjeta gráfica, pero bueno, sí es cierto que el tiempo de respuesta es bastante más elevado que en otros juegos que vamos a ver o que estamos viendo en el canal o a lo largo de la serie de vídeos que estamos subiendo. Bueno, vamos a ver cómo está de temperaturas el i5, 66 grados, ya lo hemos explicado, el tema porque el Ryzen está un poquito por encima en cuanto a temperaturas. Sin embargo, la tarjeta gráfica, fijaros, prácticamente obtiene los mismos resultados, y eso que el mini ITX está metido ahí, pero bueno, como le quitamos los filtros, la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, vamos a pasar ahora a este otro juego, Forza Horizon 5. Como podéis ver, lo comentábamos al principio del vídeo, vamos a jugar en gráficos lo más alto posibles, 1080p, y nada, vamos a ver qué tal se defiende
este Intel Core i5 frente al Ryzen 5. Y bueno, como podéis ver, prácticamente se vuelve a repetir la historia. Los fotogramas prácticamente muy parecidos, pero siempre el Ryzen 5 por encima. Son pocos los fotogramas que hay, pero yo creo que en la media de fotogramas es superior en todos los juegos que llevamos visto sobre el Ryzen 5. Ahí podemos ver el tiempo de respuesta, como está también, bueno, no sé, quizás es lo habitual, pero más bajo que en Cyberpunk 2077. Esos 6 milisegundos están bastante bien. Ahora parece que se anima el i5, fijaros, 130, inclusive un poquito por encima del Ryzen 5, pero bueno, eso es habitual y no hay ningún tipo de problema que vaya subiendo y bajando los fotogramas. Como podemos ver, la tarjeta gráfica está funcionando bastante bien y volvemos al uso de CPU nuevamente. El Ryzen 5, un 33% de uso de CPU frente al 52%, 40% de uso de CPU del i5. Parece mentira que dos procesadores con 6 núcleos y 12 hilos tengan un uso de CPU diferente, y la respuesta está en la frecuencia. Ahí como podéis ver, y ya lo hemos dicho al principio del vídeo, la frecuencia base del Ryzen 5 es bastante mejor que la del i5. Aun teniendo ese turbo en un solo núcleo mayor del i5, no consigue derrotar al Ryzen 5. Fijaros que está trabajando a 4.4 frente a los 4.2, y parece mentira que ese poquito le otorga esa ventaja. Bueno, vamos ahora con Apex Legends. Ahí podéis ver las configuraciones que tenemos. Vamos a pasar a dinámicos, que antes lo teníamos en otro sitio que nos limitaba los fotogramas, y en dinámica, bueno, pues ahí dejamos correr los fotogramas hasta donde llegue. Bueno, como podemos ver, ahí suben bastante los fotogramas antes de empezar lo que es el descenso. Ahí cae un poquito o más cuando estamos en caída, pero fijaros el Ryzen cómo mantiene la talla. La verdad es que, sin lugar a dudas, es una muy buena opción este Ryzen 5. Sí es cierto que cuesta un poquito más, 20 euros, 30 euros, dependiendo de la placa base, pero bueno, el funcionamiento yo creo que es bastante bueno. Sin embargo, el i5, pues bueno, pues es la novedad de tener una placa base mini ITX económica, es la novedad de tener ahí el procesador de ordenador portátil. En fin, no sé, parece como si nos llamara más la atención este tipo de placas base así raras que una placa base tradicional, sobre todo a mí, porque nos gusta trastear con la BIOS y a ver qué se han inventado los chinos. Pues siempre tenemos esa adrenalina cuando vemos este tipo de placas base. Bueno, pues se vuelven a repetir las mismas cosas, tanto por ciento de uso de CPU. En este caso está por encima siempre el Intel Core i5. El Ryzen pues es más comedido en todos los aspectos. En el consumo, 40 vatios frente a 54 vatios del Intel Core i5. La verdad es que en este juego la verdad es que se me da bastante mal, macho. Me disparan por todos los lados y no sé ni por dónde me vienen las balas. Bueno, vamos a pasar con otro clásico, Crysis Remaster, gráficos altos. Prácticamente lo pongo para revisar luego que estén más o menos iguales. Pues venga, vamos a hacer una comparativa, a ver cuál de los dos empieza a mover antes el juego. Y bueno, vuelve a repetirse otra vez en cuanto vemos que el Ryzen 5 parece que es un pelinín más rápido que este Intel Core i5, pero bueno, son segundos que no van a parte ninguna. Vamos a fijarnos en los fotogramas, volvemos otra vez a lo mismo. Fotogramas muy parecidos, tanto por ciento de uso igual, vuelve a estar el Ryzen por debajo del Intel Core i5, aunque ahí fijaros, oye, no sé, quizás me he adelantado ahora. Fijaros en este juego, ojo, salta la sorpresa, el Intel Core i5 está prácticamente igual que el Ryzen 5, no sé, 39, 38, toda una sorpresa, no sé muy bien el porqué. En este juego, fijaros cómo el tanto por ciento de uso es prácticamente el mismo. Puede ser la tarjeta gráfica, no sé, no me quiero aventurar a decir nada. Lo podéis poner ahí en los comentarios. Ya sabéis que podéis poner en los comentarios lo que estiméis oportuno. Ponéis el minuto, oye, pues yo creo que aquí te has equivocado. O ponéis vuestro punto de vista, que a veces viene bien para sacarnos de dudas, porque no todo el mundo tiene los mismos procesadores, las mismas tarjetas gráficas, y siempre viene bien pues ver otros puntos de vista.
Por ejemplo, la RX 5700 pues funciona mejor que la 6600, pues no sé. Todas esas cosas nos ayudan a tener una visión de la gente que se quiera montar un ordenador, pues que son las mejores opciones, siempre y cuando pues eso, los precios acompañen. Si es cierto que las placas base Ergin a veces están muy caras, luego hay días que las ponen en oferta a 50, $40, 40 euros, y en fin, es cuando hay que aprovechar. Bueno, los fotogramas aquí en este juego, como podéis ver, pues prácticamente son muy parecidos, tanto Valorant como Counter-Strike, la verdad es que no hay ningún tipo de problema. Son fotogramas que están bastante bien, con poco uso de CPU, en fin, para streamear o para hacer directos o grabar, la verdad es que no hay ningún tipo de problema en estos juegos. Con los otros no es que vaya peor, pero sí es cierto que vamos a tener siempre la CPU en valores altos, el tanto por ciento de uso de valores altos. Quizás el Ryzen 5 en estos casos de querer hacer streaming funcione bastante bien. Ojo que lo veíamos al principio del vídeo, estamos comparando una placa base de ordenador portátil al precio de un Ryzen 5 de escritorio. Por el precio del Ryzen 5 podemos optar a un i7 o inclusive a un i9 de placa base Ergin con muchos más núcleos. Ahí tenéis los vídeos en el canal donde hacemos también la comparativa con este Ryzen 5. Ahí tenéis en el canal que lo podéis ver. Bueno, ya para finalizar, bueno, daros las gracias a todos por seguir el canal, por preguntar, por sugerir, oye, pues haz un vídeo de esto. Sé que tengo en cola muchas peticiones que me hacéis de Hackintosh, de esta placa base Ergin, lo tengo ahí pendiente también. El tema del ordenador portátil también que me comentasteis. En fin, tenemos varias cosas ahí pendientes para subir al canal. Bueno, pues mandaros un saludo a todos, daros las gracias por seguir el canal, por los comentarios, por vuestro apoyo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo para todos. Spike soldada en B. Solo queda un jugador. No te quiero hacer daño, Sage, pero no me queda otra. Explosivos colocados.